Bien, vamos a leer primero el texto y luego tenemos una palabra de oración. Aquí tengo agua, Beto, si me quieres traer, bueno, te vas a sentar con tu esposa. Bueno, vamos a leer Gálatas 5:19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, fíjate lo que dice, no heredarán el reino de Dios. Casi lo mismo que leyó nuestro hermano Rolando. Así que vamos a tener una palabra de oración otra vez. Vamos a ponerle al Señor en sus manos este mensaje. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Yo sé, Señor, que estamos todavía adaptándonos de muchas cosas, pero hay algo más importante que adaptar en nuestras vidas. Y tú lo sabes, Señor, nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual necesita readaptarse cada día. Cada día necesita refrescarse de tu bendita palabra. Cada día necesita renovarse. Y por supuesto, Señor, este es un pasaje muy duro, muy fuerte, muy directo que Pablo les hace a los Gálatas, y ahora lo estamos adaptando el día de hoy para nuestra iglesia, tu iglesia, Señor, que queremos seguir adelante y queremos reacomodarnos nuevamente y reanudar nuestra vida espiritual, Padre. Pongo en tus manos cada palabra que salga de mi boca en el nombre de Cristo. Amén. Bien, miren, la semana pasada, ustedes se acuerdan, estuvimos viendo Gálatas 5 del 16 al 18, pues llegamos hasta el versículo 18, donde vimos la primera parte con el primer párrafo de esta sección, que estudiamos dos aspectos de andar en el espíritu y la carne. O sea, esta es la segunda parte entre el espíritu y la carne. Esta ya es la segunda parte que pues es muy importante, ¿no? Y vimos cuál era el mandato y vimos también cuál era el conflicto de andar en el espíritu y la carne. Y su definición más profunda y a la vez simple: la vida cristiana fiel es una vida que se vive bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Esa es la parte más importante. Ese es el tema de Gálatas 5 del 16 al 18 que, como les dije, vimos la semana pasada. Pasaje en el cual Pablo llama a los creyentes a andar en el Espíritu, del 16 al 18, y ser guiados por el Espíritu en el 18. Y vimos que vivir conforme a un conjunto de leyes equivale a vivir en la carne. Un conjunto de reglas estrictas, etcétera, etcétera, que a veces desgraciadamente las iglesias lo tienen muy establecido, equivale a vivir en la carne, en la justicia personal, incluso en la hipocresía y hasta en el peligro de suprimir, escuchen esto, la operación real del Espíritu Santo en nosotros. Quien es el único, escuchen, el único capaz de producir desde el interior del creyente las obras de justicia verdaderas. La santidad solo procede del Espíritu Santo. Solamente, no de nosotros mismos. Nosotros no tenemos nada. También estuvimos estudiando que vivimos entre el Espíritu y la carne, que se repelen mutuamente, constantemente. Es decir, hay un campo ahí, por decir así, magnético, que no permite fusionar estas dos partes. De tal modo que todo el tiempo durante nuestra vida cristiana, o bien andamos en el Espíritu o actuamos conforme a los deseos carnales. Pero nunca ambas cosas al mismo tiempo.
Como les dije también la semana pasada, es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar, o sea, se separan, ¿no? Están separadas. Y el verdadero creyente que anda en el Espíritu anhela la vida semejante a Cristo. Debe anhelar la vida semejante a Cristo. Y sus pensamientos deben estar saturados con la verdad, el amor y la gloria de su Señor. Es alguien que tiene un deseo intenso de ser como Él en todo sentido. Así. Vive con una conciencia continua y perseverante de la presencia de Dios y busca hacer todo el tiempo su voluntad. Aunque a veces no podemos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Y ese es el problema, ¿no? Y bueno, vive en una conciencia perseverante. Escúchalo eso bien. Continua en la presencia de Dios, buscando su voluntad, por una razón, porque ese creyente toma en serio, bájale tantito por favor, toma en serio el hecho de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro interior, como dice en Colosenses 3:16. Toma las cosas de verdad, en serio. Sin embargo, como estábamos viendo, que la vida guiada por el Espíritu es una vida de conflicto, porque está en combate constante con las costumbres viejas de la carne, lo que hacíamos, que todavía tienden a seducirnos, a alcanzar al creyente. Todavía esas cosas que dejamos en el pasado parece ser que de vez en cuando pueden invadirnos y podemos nosotros caer en algún tipo de pecado de aquellos que habíamos dejado, ¿no? Por eso dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La carne es la parte del creyente que funciona en contra del espíritu. Incluso la carne se opone a la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. La carne no quisiera que estuviera el espíritu morando en nosotros, ¿eh? Se opone. Y es terco. Es terca la carne, ¿no? ¿Y saben para qué? Para que los creyentes no hagan lo que quieran. No hagan lo que se les pegue la gana, como decimos. Y gloria a Dios por eso. Entonces, ¿por qué muchos hacen lo que quieren? A ver, ahí está el problema, ¿no? Porque sencillamente si haces lo que quieres, entonces no hay ningún conflicto, ¿me entiendes? Dentro de ti. Y si no lo hay, dijimos, es que el Espíritu no mora en ese corazón. Por lo tanto, debe haber conflicto en tu vida si eres un verdadero cristiano. Ahí está el punto. Gracias a Dios que el Espíritu detiene muchas veces nuestros deseos carnales y a veces la carne prevalece sobre la voluntad que viene del Espíritu. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿te acuerdas en Romanos 7:24? ¿Quién me librará de este cuerpo de maldición, de muerte? Que es lo mismo. Pero ahora vamos a ver que Pablo se enfoca en estos versículos la divergencia o el contraste entre las obras de la carne y del fruto del Espíritu que vamos a estudiar desde el 19 hasta el 23, pero más adelante, ¿no? Entonces, y lo que hace para motivarnos para vivir piadosamente, porque pone lado a lado los productos de una vida concentrada en la carne y los productos de una vida concentrada en el Espíritu. Aquí está la vida concentrada en la carne, aquí está la vida concentrada en el Espíritu. Entonces, ahí está a partir del versículo 22. La lista que vamos a ver son realmente los resultados horribles y repugnantes del deseo perverso, y después, como un contraste, veremos las virtudes que son los resultados hermosos y atractivos de andar en el Espíritu. Todo lo que estudiaremos son productos correspondientes a estilos de vida. Como dice del versículo 21, cosas semejantes a estas. ¿Lo estás viendo? Mira, ahí en el versículo 21 está muy claro. Ojalá
pueda subrayarlo ahí y marcarlo, cosas semejantes a estas. Ahora bien, antes de ver la lista y antes de vernos ahí, y en algún momento nos vamos a ver ahí identificados, observaremos que las obras de la carne reflejan, escucha bien esto que te voy a decir, reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana no redimida. Y que, como sabemos, está en guerra contra los deseos del espíritu, y ya se los vengo diciendo y se los volveré a repetir si se puede, las veces que se puedan, ¿no? Y lo que estamos viendo es que estas obras son tan manifiestas y evidentes que Pablo lo menciona en primer orden para recordar algo básico. Y antes que Pablo escribiera esto de las obras de la carne, Jesús ya lo había dicho, ¿sabían? Jesús dejó bien claro que el problema básico del hombre no está específicamente en lo que está afuera, sino en lo que tiene en su interior y en lo que está dentro, y después, por supuesto, sale a la superficie, ¿no? Vayan conmigo, por favor, a Marcos, el Evangelio de Marcos, un momentito, en el capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 20. Y vamos a ver aquí precisamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo en lo que se refiere a todo esto que estamos observando. Capítulo 7, versículo 20 al 23. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas? Perdón, este es el 8, estoy viendo el 8. 7:20, por favor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Imagínate nada más qué lista tan tremenda. Tanto nuestro pasaje central como este señalan claramente que todas las maldades se originan en el interior del hombre. Acá comienzan. No en Satanás, ni en el exterior, ni en el mundo exterior. Y aquí, en este breve relato, Jesús menciona en 3 ocasiones que los pecados proceden del hombre mismo. Luego le echamos la culpa al diablo en todas las cosas malas que hacemos y realmente, ¿sabes qué? Salen de tu propio corazón, de tu propia carne. Y Pablo identifica aquí su lista de pecados como las obras de la carne. Es decir, obras producidas por la propia naturaleza caída de nuestros corazones que aún no está regenerada. Nuestra carne, nuestro cuerpo aún no ha sido regenerado. Fue regenerado, si tú eres cristiano, fue regenerado tu alma, tu espíritu. Fue transformado. Tu corazón fue transformado, pero aún esta carne se revela. Quiero explicarme bien. Así que solo existen 2 visiones posibles de la naturaleza humana, básicamente buena y mala, y básicamente mala. Y ya saben ustedes que la visión humanista promueve, ya saben ustedes lo que la visión humana promueve, que el hombre nace con una bondad moral. Eso es lo que promueve el hombre. O por lo menos neutralidad moral, por lo menos eso, ¿no? Pero la Biblia dice todo lo opuesto. Que el hombre tiene corrupción y que está arraigado a su depravación total en todos los aspectos de su ser. Así que aunque el ambiente que le rodea, el hombre jamás es perfecto.
casi siempre tiene un efecto destructivo en su vida. Pero ¿saben qué? Eso no es problema para el hombre, porque de hecho el hombre es quien contamina el ambiente y no lo contrario. No sé si me explique. No es la sociedad, no es lo que estás viendo en el exterior, no, es el mismo hombre que está prácticamente contaminado y contamina todo lo demás. Es por eso que todas las mejores avances que hace el hombre, como con la educación y con los programas de reabastecimiento o movimientos altruistas o de beneficencias en ciudades en cuidados médicos, y otras cosas semejantes, por buenas que puedan ser, no pueden contribuir en absoluto a resolver el problema básico del hombre, que es el pecado en su interior. No lo pueden hacer, por mucho que lo intenten. Lo que Pablo incluye aquí en su lista, también lo menciona en Romanos 1:29. No vayan ahí, si lo quieren apuntar y luego lo checan. Romanos 1:29 al 31 y 2 de Corintios 12 del 20 al 21. Y son características naturales de la humanidad no redimida. Pero, ¿saben qué? No toda persona hace todos esos pecados, No crean ustedes que toda esa lista que está ahí, no toda persona hace todos los pecados, ni los manifiesta al mismo grado. Sin embargo, toda persona tiene la potencialidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque anda en su propia carne, que es pecaminosa, e inevitablemente la manifestará en su conducta, sea cual sea la forma que lo haga, pero lo va a hacer. No importa cómo, llegará a hacerlo, por supuesto. Aunque diga la gente, ay, pero es muy bueno en su interior, muy bueno en su interior, en el fondo es muy bueno, pues es lo peor que tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, un cristiano puede andar en el Espíritu y evitar todas estas conductas que vamos a analizar aquí. O puede ceder a la carne y caer víctima de cualquiera de ellas en cualquier momento, en cualquier descuido. Noten ustedes que la lista que Pablo hace aquí de las obras de la carne abarca 3 áreas generales. 3 áreas. La sexualidad. Número 2, la religión. Y número 3, las relaciones humanas. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir esta mañana a todos nosotros. Noten el primer grupo de pecados que contaminan al hombre, que se relacionan en primer lugar con la sexualidad. Vamos a nuestro pasaje nuevamente. Y mira lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ese versículo 19, tenlo ahí, ponle un separador, porque lo vamos a seguir viendo. Vamos a comenzar con la palabra fornicación. Fornicación. Y dices tú, bueno, no, ¿por qué no empezamos con adulterio? Ahorita les digo por qué. Se traduce fornicación del término griego porneia, del griego, del cual se deriva la palabra pornografía. El término tenía un significado amplio para referirse a toda actividad sexual ilícita, en especial al adulterio. No mencioné el adulterio como está en la Reina Valera 60, porque no aparece en los manuscritos más originales, más antiguos. No aparece esa palabra. Y fue añadido más adelante, algún copista lo puso ahí basándose en lo que dijo Jesús en Marcos 7:21, lo que leímos. Pero el adulterio es el nombre que se le da a los fornicarios, por supuesto, a los que hacen fornicación en las relaciones sexuales con otra mujer, ¿no es cierto? Y fornicación es el acto.
Fornicación quienes lo hacen antes del matrimonio también. Y también incluye aquí, ustedes están viendo, incluye el homosexualismo, el bestialismo y la prostitución. Todo eso forma parte de la fornicación. En 1 Corintios 5, Pablo usa el término para referirse a una forma de incesto. No sé si te acuerdes de aquella persona que andaba o se enredó con la mujer de su padre, con la esposa con la esposa de su padre, ¿no? Relaciones sexuales de un hombre con su madre o madrastra, que ni siquiera era una práctica común entre los paganos, pero ahí estaba haciendo estas tonterías, ¿no? Incluso en los 2 capítulos siguientes, Pablo emplea la misma palabra para representar el pecado sexual en general. Vayan conmigo a 1 Corintios 6:13. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Mira lo que dice aquí. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Lo estás viendo? Y mira, ve también el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora vete al capítulo 7, versículo 2, ahí mismo. Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cuando uno lee estos pasajes, estos párrafos, uno puede pensar que todas estas cosas suceden en algún tiempo determinado. Pero desgraciadamente en la actualidad es un problema muy fuerte, incluso dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Muchos jóvenes están en fornicación o viven en fornicación. No estoy acusando a nadie, ni estoy señalando a nadie. Pero muchos jóvenes, desgraciadamente, viven en fornicación, incluso algunos hijos de líderes y hasta de pastores, Parece que actualmente ese es ya el estilo de vida que ahora se desarrolla en ellos, ¿no? Mira qué bonito. Que con la mano en la cintura son tolerados, justificados. Salieron de sus casas, vivieron en una vida de pecado y luego tranquilamente son recibidos nuevamente por sus padres como si fueran las víctimas. Como si hubiera sido el hijo pródigo, ¿no? Bueno, cuando viene arrepentido, pues sí. Pero aunque no venga arrepentido, de todas maneras, le dan la bienvenida. Hijo mío, hija mía, y ya viene embarazada, ¿no? Y yo no digo que no, por supuesto, ¿no? Porque tenemos que también tener misericordia. Pero cuando lo recibimos será para entonces, de todas maneras, para darles instrucción y para señalarles sus pecados y que ellos puedan realmente arrepentirse. No solamente a recibirlos por recibirlos. Eso es lo que debe hacerse. Ahora mira, luego dice ahí inmundicia. Regresas a nuestro pasaje de Gálatas 5:19. Exactamente en el versículo 19 dice inmundicia. Esta es la traducción de la palabra acatarsia, que literalmente es la palabra sucio. Y se emplea en el campo médico para referirse a una herida infectada, supurante. Es la forma negativa de catarsia, que significa limpio. La A en el griego es privativa. Acatarsia, aquí limpio, es catarsia. Y es la palabra de la cual se deriva catarsis, que significa acto de purificación.
En las escrituras el término acatarsia se usa para referirse a la suciedad tanto moral como ceremonial. Y eso es lo que estaba realmente haciendo Pablo con los Gálatas. Cualquier impureza, inmundicia que impide a una persona acercarse a Dios, y Pablo lo tenía que decir. No tenía por qué cerrar su boca, ¿no es verdad? Luego vemos la palabra lascivia, vean ustedes aquí también en nuestro texto, al final del versículo 19, que se traduce de aselgia, cuyo significado original se aplicaba a cualquier exceso o falta de control, pero terminó asociado todo con los excesos sexuales. Todo terminó ahí. Pero ya saben cómo se maneja en el mundo, ¿no? Ustedes lo saben. Hay una tolerancia y una libertad sexual sin restricciones de todo tipo en esta sociedad occidental moderna. ¿Qué tal? Abierta y descarada, ¿no es cierto? En todos los niveles. Se refiere a la complacencia sexual desinhibida, sin vergüenza, sin restricciones, sin consideración alguna, ya que vemos la manera como puede verse influenciados incluso algunos hermanos, algunos jóvenes, algunos adultos también, por supuesto, influenciados de todo lo que hacen los de allá afuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen tanta libertad que luego al cristiano verdadero, con un enfriamiento muy característico de muchos cristianos, se enfrían y se les hace muy fácil enredarse con otra persona. Ese es el problema, ¿no? Y seguirá. Mientras ellos no realmente se humillen, se vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, ellos seguirán haciéndolo, de todas maneras. Porque es la sociedad la que les da toda esa libertad. Y lo peor si no van a la iglesia, si no tienen un estudio bíblico que los esté alimentando, que los esté fortaleciendo espiritualmente, pues entonces en cualquier momento, aún hasta sus compañeros de trabajo y de escuela, ya los están invitando a hacer todas estas cosas. Y es una pena, ¿no es cierto? El segundo grupo de pecados tiene que ver con la religión. Y vamos al versículo 20, por favor. Vamos a ver dos palabras nada más ahí con respecto a la religión. Idolatría, hechicerías. ¿Lo estás viendo? Versículo 20. Bueno, mira, noten este segundo grupo de pecados de manera específica se ve a partir de la idolatría y las hechicerías. Y estas se relacionan con las religiones paganas que son un producto de la carne, tanto como lo son los pecados sexuales. Las obras de la carne no solo contaminan a los hombres mismos, sino también su relación con Dios. Todas las religiones paganas se basan en un esfuerzo espiritual, en la insistencia pecaminosa del hombre en que pueden hacerse a sí mismos aceptables a Dios. Eso es lo que creen, ¿no? Por medio de sus propias obras o por medio de sus propios méritos. Así que esas religiones de ídolos y hechicería son un enemigo implacable de la gracia divina y por lo tanto del evangelio. La idolatría, por ejemplo, es un pecado, es el pecado obvio de adorar, pues, por supuesto, imágenes de cualquier tipo de fabricación por el hombre. Esa es la idolatría. Uno puede ver este tipo de cosas y no saber a conciencia la magnitud de este pecado. Incluso muchos no lo ven tan mal, ¿no? Pero definitivamente fue la peor de las ofensas contra el Señor por medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba contaminadísimo
Y si van conmigo, por favor, a Isaías, vayan al capítulo 44 de Isaías, vamos a ver una descripción que de verdad se te pone la carne chinita de ver todo esto que el profeta Isaías escribió aquí. Isaías 44 del versículo 9 en adelante, 9 al 20. Está larguita, pero vale la pena verla, ver esta descripción. Sigan con su vista, por favor. Del 9 al 20. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Ay. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y hace una forma de varón, a semejanza del hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios, lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Wow. Qué tremendo, ¿no? No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Tremendo, ¿no? Mira, el 20, de ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hasta entonces se da cuenta, ¿no? Nada podría ser más necio e insensato y aberrante delante de Dios para adorar un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un pedazo de piedra. Nada. Estar delante de algo inerte, sin vida, fabricado por el hombre mismo y se postra y adora. El punto es de que el creador adora al que lo creó. Mira nada más. Perdonen que me dé risa, pero de veras qué ironía, ¿eh? El creador adora al que lo creó. Y eso es lo más absurdo y lo más incoherente del ser humano. Luego tenemos la palabra, vayamos a nuestro texto nuevamente, hechicerías, ¿no? Esta palabra se traduce farmakeia con PH, farmakeia, término griego del que se derivan las palabras farmacia o farmacéutico. Su aplicación original hacía referencia a medicinas de todo tipo, a medicinas en general,
pero llegó a utilizarse más que todo para descubrir drogas que alteraban la mente y el estado de ánimo. Igual que las drogas que ocasionan tantos problemas hoy en tantos jovencitos. Tú ves jovencitos, jóvenes, niños, hasta niños que viven trastornados por el tiner ahí pegados. No, seguramente los has visto, ¿no? ¿O no los has visto? Bueno, yo creí que vivías en Las Lomas, en Polanco. Ahí no hay nadie, sí. Ahí están los peores, hombre. No más que subidos en un carro, último modelo, ¿no? Pero de verdad, mira, estos hombres, estos jovencitos, estos muchachos, desgraciadamente están tan trastornados que prácticamente están hechizados. Eso es lo que significa aquí. Ayer como hoy hay muchas ceremonias religiosas antiguas que incluían prácticas ocultistas, en que se usaban drogas para inducir, escúchame esto, sobre todo los jovencitos, para inducir supuesta comunicación con deidades. Y por eso Farmaqueia llegó a tener una vinculación con la brujería y la magia. Aristóteles y otros escritores griegos emplearon la palabra como sinónimo de brujería y magia negra, porque las drogas eran usadas comúnmente en todas esas prácticas. Es triste, ¿no? Es triste, pero así es. Y uno piensa que nada más en la antigüedad, no, ahora también está, incluso hasta con mayor libertad, ¿no? Vamos a ver el tercer grupo de pecados que tienen que ver con las relaciones humanas, que también me voy a basar en el mismo versículo 20, partiendo de enemistades. Que son contaminadas por esos pecados específicos, al igual que por muchos otros, por supuesto. Noten que vemos ahí la palabra enemistades y vean que se encuentra en plural. Y se refiere a actitudes malas que resultan en pleitos entre personas, incluidos los conflictos amargos. Las actitudes erróneas siempre traen como consecuencia acciones erróneas. Siempre. Es curioso, pero cuando se aferra a alguien a ciertas amistades, escucha esto, luego demandan mucho de ellas. Demandan mucho de ellas y pronto se decepcionan porque no recibieron lo que esperaban. No obstante, hay quien no está contento si no tiene alguna enemistad con alguien. Son felices teniendo una enemistad con ellos, con alguien, quien sea. Ese es el problema. No obstante, esas enemistades terminan en pleitos, ¿no? Luego viene la palabra celos, si te fijas acá, que tiene que ver con una forma de enojo y resentimiento malo. Bueno, los pleitos que luego parece que me salté esa palabra, pero en realidad no, porque son las enemistades, está dentro del nivel de las enemistades que terminan en pleitos, lo dije, ¿no? Ahora viene la palabra celos, que tiene que ver con una forma de enojo y resentimiento malo ocasionado por el hecho de codiciar lo que le pertenece a otra persona. Las explosiones de ira, por ejemplo, de alguien son expresiones repentinas y descontroladas de hostilidad hacia otros. Muchas veces sin provocación y sin justificación. Bueno, en un cristiano no puede haber ningún tipo de justificación al respecto.
pero hay veces que sucede, ¿no? Pero fíjense que aunque no siempre una cosa trae como consecuencia la otra, en su gran mayoría los celos traen como resultado las iras, así como las enemistades que llevan a pleitos. Es decir, el primer pecado en cada caso se refiere a la actitud, mientras que el segundo es en la acción. ¿Se dan cuenta? Es como lo que dice Santiago. Vayan conmigo a Santiago. Allá al final casi al final, tenemos un poquito después de Hebreos, está Santiago en el capítulo 3, versículo 16, donde dice aquí: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Lo están viendo? Qué terrible lo describe aquí Santiago, ¿no? Noten que los celos provocan el desorden. O sea, parece que no. Tú puedes tener celos, parece que pues tienes un defectillo ahí, ¿no? Pero ve todo lo que provocan. Y esos celos provocan también al desorden y a la perturbación de espíritu. Eso es lo que resulta de todo eso. Y observen los siguientes. Si regresamos a nuestro texto: contiendas, disensiones, herejías y envidias. Hasta ahí le paramos, ¿no? Estas contiendas, disensiones, herejías y envidias son expresiones más particulares y continuas de los pecados generales que pueden venir de esta lista. Representan actitudes de individuos y grupos que algunas veces chocan entre sí con conflictos terribles que por mucho tiempo venían guardando. Escucha esto: que por mucho tiempo venían guardando para sacarlo en algún momento específico. Lo he visto yo, lo he experimentado. Al verlo, por supuesto, en otros, ¿no? Como buscar una forma de venganza en un momento específico. Esas son las terribles cosas que suceden cuando hay contiendas, disensiones, herejías y envidias. Desde las riñas, ¿te acuerdas? En los barrios, ¿no? Entre clanes antiguos que duran varias generaciones. Allá en Nueva York, hay un montonal de clanes ahí, grupos, y aquí también, por supuesto, hasta las hostilidades nacionales que duran siglos. Estos pecados pueden establecerse como parte del estilo de vida destructivos que muchas veces trae como consecuencia los homicidios. ¿No es verdad? Luego dice, mira, aquí en nuestro texto: borracheras y orgías. Borracheras y orgías, ¿lo viste? Hacían referencia específica en las parrandas desordenadas. Esto que caracterizaban a las ceremonias también. Pablo por eso lo menciona aquí, en las ceremonias paganas de adoración, en las que muchos gentiles convertidos, incluso convertidos ahí en Galacia, habían participado. En un sentido muy general y universal se refiere a embriagarse bajo cualquier circunstancia, no importa cómo, y degenerar en conductas escandalosas y depravadas que terminan en orgías. Ese es el punto. Esta combinación de borracheras y orgías, mira, es el único objetivo entre la delincuencia organizada. Así terminan, borracheras y orgías. Es su manera de vivir, su manera de divertirse hasta el amanecer. ¿Y qué más? Duran días.
tal vez semanas así, tremendo, es terrible. Y por eso se les hace fácil matar a quien sea, ¿no? Esa es la terrible situación que impera en nuestro mundo. Como ya se observó la frase cosas semejantes a estas, nota en el versículo 21, significa cualquier cosa que fuera parecida a todo eso. Es denigrante y vergonzoso, y los Gálatas tenían algún tipo de tentación para caer en ese tipo de pecados. Por eso cuando Pablo dice que los amonesta, es acerca de las cuales, como ya os lo había dicho antes, porque se trataba de pecados que eran parte de su cultura. Esa era su formación. Esa era la cultura, la sociedad que prevalecía. Y muchos tenían el peligro de caer nuevamente, aún ya como convertidos. Ya estaban convertidos y otra vez querían, parece que volteaban a ver su pasado, como la esposa de Lot, ¿no es cierto? Que volteó y se convirtió en sal. Ojalá se convirtieran en sal, ¿no? Claro, no quiero ningún mal para nadie, pero ciertamente ojalá se convirtieran a Cristo más bien, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, ve nada más esto, lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero el punto clave de esta amonestación era que Pablo les daba una advertencia contundente y determinante, porque les dice: los que practican tales cosas, lo estás viendo ahí en el versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que cuidado con eso. Aunque algún tiempo lo practicaste o practicaste alguno de ellos, ya no tiene por qué volver. ¿Por qué tendría que volver? Y sin embargo, hay quienes de vez en cuando se tropiezan, ¿no? Y caen. Ok, que Juan dice, primera de Juan, que ustedes se acuerdan de ese pasaje, lo acabamos de ver también acá en la reunión de servidores, ¿no? En primera de Juan, ¿qué dice? En primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Exactamente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Correcto, de acuerdo. Si caes nuevamente, el Señor te va a restaurar nuevamente, ¿de acuerdo? Pero ese no es el estándar. No es la forma de justificarse. Porque es muy chistoso, ¿no? Bueno, pues al cabo el Señor me va a perdonar, ¿no? Si caigo en esto, bueno, el Señor me va a volver a levantar. No es la forma de vivir. No es el estándar de vida de un cristiano. Lo que sucede es que por causa de algunas traducciones, por ejemplo aquí bueno, ya les dije que todas estas cosas es una advertencia severa de este pasaje terrible que lleva a muchos creyentes a dudar de la salvación, de su propia salvación. Ojalá fuera así, para que se arrepientan. De todas maneras, no les hace daño, ¿no? Volver a arrepentirse. Y lo que les digo, lo que sucede es de que por causa de algunas traducciones tradicionales del texto original se incrementó mucho la duda, porque, por ejemplo, en algunas traducciones, la última parte del versículo 21 dice: los que hacen estas cosas, los que hacen estas cosas. Y tú dices, bueno, ¿por qué dice eso? El caso es de que la gente pregunta: oye, espera, pero ¿quién no ha hecho esas cosas? Pues, ¿quién no ha hecho esto? ¿Qué cristiano puede asegurar que no ha cometido cuando menos una de esas cosas pecaminosas tan terribles desde que es salvo? ¿Desde que es salvo? ¿O quién podrá estar en el cielo sin
sin cometer uno de esos pecados que para que después le nieguen la entrada al reino de Dios. Oye, espérate tantito. Tampoco te puedes ir a los extremos. Desde luego que cuando estemos en su presencia, antes de estar ahí, estaremos en el tribunal de Cristo, acuérdate. Y si estamos en el tribunal de Cristo, cada uno va a dar cuentas de todo lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Y ese es no para castigar ni para condenar a nadie. Dios hace y ha establecido o va a establecer el juicio. Este es un tipo de juicio, el tribunal de Cristo, pero para galardonar a aquellos que hicieron cosas para Cristo, bien, y aquellos que no hicieron lo que deberían de haber hecho, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a sentir terrible, terrible. Los que pudieron haber hecho y no lo hicieron. Esa es la situación. Ahora, tú me puedes decir, bueno, yo me voy a ir con la presencia del Señor, a lo mejor tengo un pecado. Claro, por supuesto, todos de alguna u otra manera, hasta que Cristo venga y transforme este cuerpo de humillación, este cuerpo de maldición, y nos dé un cuerpo glorificado, y venga Cristo por su iglesia y nos dé un cuerpo glorificado, ya hasta entonces dejarás de pecar. Mientras tanto, todavía tenemos la tendencia, no estoy diciendo que como una forma de hábito, no como un hábito, pero tenemos la tendencia de pecar. Ahora, todos estos asuntos que estamos viendo aquí, claro que sí, alguno que otro pudiera ser, pero como te vuelvo a repetir, de ninguna manera es una justificación, no es el estándar para un cristiano. Si Dios está diciéndonos a cada momento, como dice en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, entonces ¿por qué tendrías que tener justificación para hacer un pecado? La palabra clave en esta advertencia de Pablo, y ya lo hemos mencionado, es la palabra practican. Si tú lo ves aquí, los que practican, ¿lo estás viendo? Versículo 21, que se traduce como un participio activo presente de la palabra prazo, con doble S del griego, para indicar una acción persistente y continua, es decir, los que practican de manera habitual e incesante estas cosas, o tales cosas demuestran que no han sido regenerados espiritualmente por la razón, y por esa misma razón no van a heredar el reino de Dios. Lo siento, pero así es. Les dolerá a alguno, pero por eso hay que ponerse a cuentas con Cristo. Por eso hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y verdaderamente entregar su corazón y pedirle al Señor que perdone tus pecados. Y si los hubiera cometido, les serán perdonados, por supuesto. Mira, hermanos, la Biblia siempre determina el carácter de una persona con base a sus acciones comunes y habituales, no las ocasionales. Las personas que se prestan de manera habitual a pecar, demuestran que son realmente enemigos de Dios, que no son cristianos. Y hay muchos dentro de las mismas iglesias que siguen practicando el pecado y piensan que nadie lo va a notar. Claro, no vamos a andar fiscalizando a alguien y no vamos a andar ahí metiendo nuestras narices, ¿no? Viven un cristianismo social, ¿me explico? Donde en primer lugar solo se preocupan por ellos mismos, por su apariencia, su bienestar, su comodidad, contrariamente a aquellos que tienen el hábito de hacer el bien. Aunque no siempre, pero lo hacen, demuestran ser hijos de Dios, ser sus hijos.
Ahora, déjenme decirles algo muy importante. La persona no regenerada en ciertas ocasiones hace cosas buenas. Por eso tú puedes ver a una viejita por ahí, un señor ya grande, así como yo, ¿verdad? Y puede ser de ahí, es un buen hombre, ¿no? Ay, mi abuelita era tan buena. Pues, ¿y qué? ¿Se convirtió? Pues no, pero fue fiel a su religión. Pero era tan buena. Pues sí, pero tu viejita y tu abuelita están en el infierno. Porque Dios de alguna manera le hizo llegar el mensaje de salvación y de alguna manera es justo, por supuesto, y Él de alguna manera le llevó la palabra de Dios, de alguna manera llegó el mensaje de Cristo y ella de alguna manera lo rechazó. Ya sea en su forma de ser o en seguir con su religión tradicional, ¿no? Es cierto, hay personas que hacen cosas buenas, pero el carácter básico de los no regenerados son los que practican, nota, las obras malas de la carne, y de los regenerados por Dios llevan fruto espiritual. Esa es la gran diferencia. Obras malas de la carne, los no regenerados, y las practican. Y los cristianos, los regenerados por Dios, llevan fruto espiritual. Es lo que dice la Biblia. Esta es la enseñanza del apóstol Juan. Vayan otra vez a Primera de Juan, por favor. Mira, vean el capítulo 3, del 4 al 10. 3 del 4 al 10. Y vamos a analizar un poquito esto, todavía voy a tardar, un poquito. 3 del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Están viendo? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estamos viendo aquí este pasaje claramente la incompatibilidad del cristiano con el pecado. Los falsos maestros no le daban importancia a este peligro y como consecuencia tampoco le daban importancia a la necesidad de la obediencia. Cualquier pecado cometido era insignificante o era común o lo que sea, ya que la materia era mala en sí misma. Aquí prevalecía en los tiempos del apóstol Juan realmente el gnosticismo: la materia es mala, el espíritu es bueno. Y si estás dentro de un cuerpo, pues es materia, ¿no? Así que cualquier pecado cometido era como insignificante. Y ahí estaba el gnosticismo tratando de imponerse. Pero si regresas a 1 Corintios 6, por favor, nuevamente ve a 1 Corintios, pero en el capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Bueno, creo que ya se los leí, pero mira: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero observen
que deja claro que los creyentes ya no practican tales cosas. Versículo 11. Y esto erais algunos. Erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Pablo, erais. ¿Qué significa? Significa que no hay uno solo en esta sala que no haya pasado por algún pecado de la lista que ya les mencioné, de las listas, de todas las listas. No estoy diciendo al mismo tiempo todos esos pecados, pero de alguna u otra manera pasaron por algún pecado de esta naturaleza. Erais algunos, erais. Por lo tanto ha quedado en el olvido para Dios. Si se arrepintieron de sus pecados, clamaron por, de veras que en quebrantamiento clamaron por perdón y vida nueva. El Señor los perdonó y olvidó los pecados. Él ya no se va a acordar de ellos de ninguna manera, para nada. Ya nos perdonó, y si Él no se acuerda, ¿por qué nosotros podríamos volvernos a acordar? Y no solo eso, ¿cómo podríamos volver a practicar esas cosas? Desgraciadamente en las iglesias de Corinto, muchos que habían sido presa de los patrones de conducta pecaminosos habían vuelto a caer en esos vicios, en esos hábitos que supuestamente ya habían dejado, y necesitaban entender que si retrocedían de forma habitual, en realidad no habían nunca nacido de nuevo. Fíjense ustedes ahí en el 11, ¿no? Ya lo leímos. Noten que su vida debe ser un reflejo de lo que Cristo hizo en sus vidas. Por eso hay 3 características aquí que quisiera observar brevemente, rápidamente, de la obra redentora de Cristo, por supuesto para ver el contraste, ¿no? En nosotros, lo que hizo en nosotros. Dice, mas ya habéis sido, vean, que en primer lugar ya habéis sido lavados. ¿Lo estás viendo? Estamos viendo el 11, versículo 11 de 1 Corintios 6. Pablo está hablando de una nueva vida regenerada. Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, como dice Tito 3:5. La regeneración es la obra de recreación de Dios en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Verdad? Qué bien te lo sabes, ¿no? Nueva criatura es. Las cosas que pasaron. Aquí todas son hechas, ¿qué? 2 Corintios 5:17. Entonces, si ya hemos sido lavados, no podemos volvernos a poner la mugre que se cayó, o te la volverías a poner. Era nuestra, ¿no? Hay unos que no quieren que su mugre se les caiga. Hay muchísima gente, la mayoría de los habitantes del mundo, la mugre la traen aquí, hablando espiritualmente, la traen aquí. No, ¿cómo se van a deshacer de esa mugre? No quieren ser lavados, no quieren ser hechos de nuevo, quieren tener la misma naturaleza de siempre. Pues recréate en la mugre, ¿no? Somos ahora hechos nuevos. Eso es lo que significa recreación en nosotros. Y luego sigue hablando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Bueno, pero esta corresponde a Efesios 2:10. Yo no les dije el pasaje, ni quería que fueran exactamente ahí, pero somos hechura suya. ¿Te das cuenta? Cuando una persona es lavada en Cristo, por Cristo, quiere decir que ha nacido otra vez, y por lo tanto no tiene por qué regresar a su estado antiguo de vida como una forma habitual.
Ahora mira, noten, ya vimos, ya habéis sido lavados, ahora la segunda, habéis sido santificados. Regresando a 1 Corintios 6:11, santificados. ¿Ya fuiste lavado? Bueno, ya también has sido santificado. Habla de un nuevo comportamiento. De ser santificado significa ser hecho santo en su interior y ser capaz en el espíritu de vivir externamente una nueva vida todos los días. Una vida de justicia. Miren, antes de ser salva, una persona no tiene una naturaleza santa ni la capacidad de vivir una persona no tiene la naturaleza ni la capacidad de vivir en santidad, no tiene la capacidad de hacerlo. Pero en Cristo recibimos una nueva naturaleza, podemos vivir una nueva clase de vida y por supuesto el dominio total de pecado queda roto y reemplazado por una vida de santidad. Los corintios, a causa de su carnalidad y pecaminosidad, estaban interrumpiendo la obra divina cuando estaban en toda esa lista anterior del versículo 11. Entonces mira, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ahora viene la otra parte, ya habéis sido justificados. Wow, esto me encanta. De esta doctrina hablo en el seminario, enseño en el seminario, en teología. Ya habéis sido santificados. Esta palabra habla de una nueva posición delante de Dios. En Cristo somos revestidos de su justicia. Escucha esto, que te quede bien claro. Revestidos de justicia y Dios ahora en nosotros la justicia de su Hijo en vez de nuestro pecado. Él nos imputa su justicia y nosotros le imputamos nuestro pecado en la cruz del Calvario. La justicia de Cristo se acredita a nuestra cuenta. Como hemos dicho muchas veces, y si no me quieren creer, vayan a Romanos 4. Mira, ya vamos a terminar ahora sí. 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No porque en su resurrección por esa seamos justificados. En realidad la resurrección selló claramente, completó nuestra salvación y ahora somos justificados. Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, de esa manera justifica al impío que viene a sus pies arrepentido. Es decir, cuando vienes arrepentido de tus pecados, reconoces tus pecados. Y yo creo que eso debe ser, incluso yo les digo constantemente a los hermanos, en todo momento estamos pecando. Ya sea nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra boca, nuestro carácter, lo que tú quieras. Pero cuando venimos a Cristo por primera vez y venimos con una posición arrepentida de quebrantamiento, pides perdón por tus pecados, Él te perdona y te justifica, por supuesto, en Cristo Jesús. Hermanos, esas son las obras manifiestas de la carne, que ya las vimos, que quieren volver a tomar control de tu vida. Si has sido redimido ya de tus pecados, lo único que ves en tu vida es una resistencia. Otra vez volvemos al aspecto de entre el espíritu y la carne. Una resistencia que siempre estará presente hasta que Cristo venga a redimir nuestro cuerpo. Y entonces este cuerpo de humillación sea transformado
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero si tienes una habitual vida de pecado, practicando cualquier cosa de las que mencionamos, bueno, de las que menciona aquí Pablo, ni siquiera lo digo yo, entonces no eres hijo de Dios. Así de simple. No tienes una nueva naturaleza en la que te haga ahuyentarte de todo eso. Por tanto, necesitas arrepentirte de tus pecados y decirle al Señor el día de hoy que quieres renovar tu vida. Debes comenzar lo que perdiste antes en tus propias fuerzas. Solo en una nueva criatura en Cristo Jesús renuncias a tu pasado pecaminoso y traes una nueva vida en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Por favor, acepta por gracia ese perdón que Cristo preparó anticipadamente para que hoy te entregues verdaderamente. Recuerda, verdaderamente. Y si has caído y no tenías muy presente esta realidad, pide perdón a Él y Él te va a renovar. ¿No es cierto? Bendito Padre, eterno Dios, te alabamos y te bendecimos. Santo y Padre celestial, mira, sé que hay personas que aún no se han entregado a ti. Este es el momento maravilloso en el cual tú puedes obrar en sus vidas, Señor. Ayúdanos Señor, a seguir transmitiendo tu mensaje de esa manera. Pero hoy hay también cristianos que han caído en algún tipo de pecado como los que hemos mencionado. Tú, Señor, perdona sus pecados, ayúdales a salir adelante, renueva su vida nuevamente, Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Ya no podemos practicar el pecado como antes lo hacíamos. Transmite hasta su corazón, a su mente, la oportunidad que se presenta en estos momentos. Podrá ser la última, podrá ser la única, no sé, no lo sé, Señor. De todas maneras, qué mejor en este momento pedirle perdón a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, recobrar tu vida espiritual, y los que todavía no se habían entregado a ti, Señor, qué mejor en este momento que reciban una nueva vida en Cristo Jesús. Qué mejor. Ahí en tu mente y en tu corazón, a las personas, ya sea cristianos o no cristianos, que todavía no se entregan bien como debe ser, ahí en tu mente, dile: perdóname, Señor. A lo mejor no sabes cómo. Dile ahí: me arrepiento de mis pecados. Si tienes esa convicción, si no la tienes, no lo hagas. Me arrepiento de todo corazón de mis pecados, Señor. Ayúdame. No me dejes, Señor. Te pido que me perdones. Creo que tú viniste a redimirnos en la cruz del Calvario y a derramar tu sangre preciosa para perdón de pecados. Creo, Señor, en eso. Quiero tener una nueva vida. O los cristianos, quiero tener una renovación de vida. Santo Dios, te los entrego, Padre, para que tú hayas obrado en los corazones de nuestros hermanos y de nuestros amigos que nos visitan. Te pido, Santo Dios, que nos lleves con bien a nuestro hogar, porque te lo pido en nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.